Amén. Buenas noches, amadas hermanos, amado hermano Roberto, bienvenido. Varón esforzado y valiente, como siempre. Bienvenidas a cada una de las mujeres esforzadas y valientes también que tenemos en este grupo que perseveran cada día con hambre y sed del Señor, edificando sus vidas para bendición de sus familias y bendición de su prójimo también. Bendito sea el Señor que les pone ese querer y hacer y estar aquí reunidos en su nombre. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche estamos ya listos para recibir esa palabra de parte del Señor. ¿Estamos listos? Hablábamos hace un momento de lo que fue el tema del día martes, sobreviviendo, ¿verdad? Hablábamos de Pablo, de cómo él pasó esa tempestad de 14 días cuando lo estaban llevando a Roma. Y que a pesar de todo lo que pasó ahí, el ángel del Señor que se le apareció le dijo, no temas, no tengas miedo, porque ninguno de los que está aquí perecerá, le dijo. Ni siquiera un cabello de su cabeza caerá, le dijo el ángel del Señor. Y Pablo dijo, lo creo, yo lo creo que así será. Si el Señor lo ha dicho, así lo hará, le dijo a ellos animándolos, ¿verdad? Y eso nos demuestra cómo es el Señor. Eso nos demuestra que el Señor, a pesar de cualquier circunstancia por la que tú y yo podamos estar pasando, tempestades, situaciones difíciles, aflicciones, cualquier tipo de situación, el Señor lo ha demostrado que siempre estará con nosotros y que nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Al contrario, estará más presente que nunca ahí con nosotros, luchando, peleando la buena batalla de la fe hasta llegar a la victoria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor que nos edifica a través de su palabra cada martes y jueves. Hoy día el tema está buenísimo también. En estos tiempos se habla mucho, en estos tiempos estamos escuchando hablar por las redes y en la iglesia y entre hermanos en Cristo, escuchamos hablar de que está pronta la venida de ¿quién? Del Señor, ¿verdad? De Jesucristo, que está pronta la venida del Señor. Hermana Ceci, ¿pronto cuándo es? ¿Mañana, pasado, el próximo mes? No lo sabemos. No lo sabemos, el Señor solo anuncia que es pronto. Recordemos que para Dios 1000 años es un día de nosotros, ¿verdad? Para Dios 1000 años, 1000 años para nosotros es un día para el Señor. De repente el Señor dice, en 15 días voy, o en 20 días voy, o en 10 días voy, en 2 días voy. Entonces, debemos estar preparados, ¿verdad? Si el Señor nos ha avisado de que ya pronto llega, nuestro deber como hijos de Dios es estar preparados para esa venida. ¿Cuántos de nosotros quieren irse con el Señor? Amén. Muy bien, creo yo que todos, ¿no? Ahí creo que la Chinita nomás creo que es la única que no ha levantado la mano, creo. De ahí, sí, Chinita, ya, sí la vi. Todos somos los que nos queremos ir con el Señor, ¿verdad? Para eso, Chinita cada día de nosotros... Chinita se la queda para evangelizar. Ni para evangelizar, se tiene que ir nomás. Entonces, cada día nosotros nos esforzamos en hacer las cosas del agrado al Señor, ¿verdad? Y eso es a través de nuestra convicción, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera y todo lo que en ella está se cumplirá, dice el Señor. Amén. Pasará el cielo, pasará la tierra, pasarán los siglos, pasarán los años, pasará todo, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. La palabra del Señor está establecida y lo que Él ha establecido, eso será. Amén. Y si el Señor nos dice que viene por segunda vez, quiere decir que Él vendrá por segunda vez. Y nosotros debemos de estar preparados para esa venida. Puede ser. Ahora, yo les pregunto, si viene esta noche, ¿estamos preparados para esa venida del Señor? ¿Estamos preparados? ¿Nos hemos dejado transformar verdaderamente por el Señor? Hemos hecho lo que dice 1 Pedro 5:10, nos hemos dejado afirmar, fortalecer, establecer, transformar por un breve tiempo. ¿Hemos dejado que eso suceda en nuestras vidas? Podemos ser hijos aprobados delante del Padre, y si esta noche el Padre viene, irnos con Él. Este tema
que hoy estamos compartiendo es un tema que está de moda. Está de moda hablar ese tema. Pero la pregunta es, ¿estamos conscientes de lo que significa y de lo que trae y a dónde conlleva este tema de la venida de nuestro Señor? ¿Estamos conscientes? ¿Entendemos lo importante de eso? ¿Entendemos lo que depende de eso? Si estamos preparados o no para esa venida del Señor. Ahí no habrá tiempo de decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Me olvidé de perdonar, me olvidé de hacer esto, de no mentir, de no criticar, de no murmurar, me olvidé, Señor, perdón. No habrá tiempo, porque el Señor dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Nada más, como un abrir y cerrar de ojos. No te darás cuenta cuándo sucederá. Y el Señor en su inmensa sabiduría no dijo el día. No dijo el día en su inmensa sabiduría. Porque ¿qué ladrón te avisa que va a venir a su casa a robar y a llevarse todo? Estaríamos preparados, ¿verdad? Ah, el ladrón me ha dicho que viene el viernes a las 7 de la noche. Acá voy a estar con serenazgo parado en mi puerta. El ladrón no dice eso, ¿verdad? Él toma el ejemplo de eso en su palabra. Dice que el ladrón no avisa, el ladrón llega. Entonces, pero el Señor a nosotros nos avisa. El Señor a nosotros nos prepara que vendrá por segunda vez y vendrá a llevarse a los que en Él esperaron, a los que en Él confiaron, a los que en Él fueron transformados. Hemos hablado de la fe activa. Hemos hablado de la convicción, hemos hablado de cosas que nos conllevan como resultado a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que cuando lo aceptamos a Él en nuestro corazón, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces no pueden seguir arrastrando lo que antes los alejaba del Señor, el pecado. Amén. No podemos seguir arrastrando esas cosas. Porque si tú sigues arrastrando esas cosas es que no ha habido una verdadera transformación en ti. Y es que Cristo no ha podido hacer su obra en ti. Amén. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3, del 1 en adelante. El día del Señor se acerca, dice la palabra de Dios. El día del Señor se acerca. Segunda de Pedro 3, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Miren lo que empieza diciendo Pedro. Amados hermanos, amén. ¿A quiénes estaba dirigiendo? A la iglesia, ¿verdad? Porque estaba hablando de hermanos en Cristo. Estaba hablando a gente como él, que creía en el Señor, que creía en Dios, que sabía lo que le correspondía hacer como hijo de Dios. Amén. Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. O sea, él tenía constante comunicación con ellos, ¿verdad? Él les informaba y les decía las cosas que tenía que decirles. Es la segunda carta que les escribo. Y en ambas cartas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas. ¿Cómo tienes que tener la mente para tener claro en cuenta las palabras que pronunciaron los profetas? ¿Cómo tienes que tener la mente? Pura. Pura, amén. ¿Y qué significa tener una mente pura? Limpia. Limpia.
libre de pecado, libre de maquinaciones, libre de pensamientos inmorales, libre de cosas que antes pensábamos y que ahora no pensamos, ¿verdad? Porque dice que nuestra mente tiene que ser transformada a la mente de Cristo Jesús. ¿Y cómo era la mente de Cristo Jesús? ¿Maquinaba maldad? ¿O tenía pensamientos buenos? Tenía pensamientos buenos, amén. Tenía pensamientos buenos. Él no maquinaba maldad. Él tenía pensamientos buenos. Y dice que la mente tiene que estar pura para que las palabras que los profetas, los santos profetas y los mandamientos que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles, o sea, que todo lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que los profetas hicieron y de lo que los apóstoles hicieron, la única forma que te quede en tu mente grabada y en tu corazón es si es que tienes una mente pura, una mente transformada. Esa mente que antes tenías de incredulidad, pues ahora la tienes llena de fe y crees lo que la palabra de Dios dice. Y no la cuestionas y no la criticas y no haces las cosas a tu manera, sino que lo haces como el Señor lo manda y como lo anunciaron los profetas y los apóstoles. Amén. Porque ellos fueron instruidos por el Señor para que hoy esas enseñanzas, esos testimonios y esas cosas que ellos vivieron sirvan de edificación para nosotros como hijos de Dios. Amén. Dice, y Pedro todavía dice, por medio de los apóstoles, recuérdenlo, no lo olviden. Cada una de las cosas que ustedes han leído en la palabra de Dios, cada una de las cosas que han leído de los profetas, que han leído de los apóstoles, recuérdenlas siempre, no las olviden. Recuerden cuando Pablo estaba en alta mar y tuvo esa tormenta por 14 días, recuérdenlo, dice. Porque ahí se le presentó el ángel del Señor y lo animó, lo fortaleció y le dijo que no tenga miedo porque Dios estaba con ellos y los iba a cuidar y los iba a proteger. ¿Eso para qué sirve? Para aumentar nuestra fe, para tener confianza que pese a la situación por la que tú y yo podamos estar pasando, Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar. Pero para creer eso, para tener en cuenta eso, hemos debido de tener nuestra mente transformada. Amén. Transformada. Dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema. Miren lo que nos advierte Pedro. ¿Hace cuántos años Pedro habló esto a la palabra de Dios? Quizás 1000 años, quizás 1500 años, quizás 2000 años, no lo sabemos. Pero fueron hace muchos años los que Pablo nos hablaba de lo que iban a ser los días finales. De lo que Pedro nos hablaba de lo que iban a ser los días finales. Dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema. ¿Qué es gente blasfema? Que cuestiona a Dios, que no le cree, que no confían en él. Ajá. Dice transgiversa la palabra. Transgiversa la palabra. Los hombres que blasfeman son aquellos que atribuyen cosas malas a un ser bueno. O sea, gente blasfema es aquella que viene a hablar mal de Dios. Gente blasfema es aquella que dice, Dios no existe. Dios no hace eso que tú dices. Dios no tiene poder para lo de acá. Dios es malo. Dios no es justo, es malo. Dios no te ama. Dios no nos perdona. Dios no... Esa es la gente blasfema. La que atribuye cosas malas a alguien que es bueno, santo y puro como el Señor. Amén. Dice que en los tiempos finales vendrá esa clase de gente. ¿Y ustedes por qué creen que vendrá esa clase de gente? Gente blasfema. Porque el corazón se les ha enfriado. Y porque la maldad aumentó.
Y es por eso que no pueden ver cosas buenas, que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que puede hacer cosas buenas por ti y por mí, que puede perdonar, que puede amar, que te puede dar una oportunidad para hacer las cosas diferentes, que puede, si te perdiste, es capaz de ir a buscarte y rescatarte. Está como el padre esperando al hijo pródigo en la puerta de su casa. Amén. La gente, el mundo se ha perdido porque no ha encontrado al Padre. El mundo se ha perdido porque no ha encontrado el amor en él. Por eso los corazones se han enfriado. Por eso ha aumentado la maldad en este tiempo. Por eso hay tanta aberración entre los seres humanos con las leyes, normas y cosas que establecen, porque le han perdido el respeto, el amor y la honra a Dios. Le han perdido. Por eso es que Pedro nos dice, en los días finales vendrá gente blasfema, que hable mal de Dios, que diga que Dios es malo cuando Él no lo es. Amén. Y va a confundir a las personas, va a confundir a la gente que no está bien establecida en los principios y en el amor a Dios. Gente que no es íntegra, gente que no es fiel, gente que no es leal, gente que no tiene convicción, estos blasfemos los van a llevar para su bando. Por eso cuando Pedro habla, dice que para poder creer en las leyes de los profetas, en todo lo que los profetas hicieron y los apóstoles, nuestra mente tiene que estar, ¿cómo tiene que estar nuestra mente? Pura, dice la palabra. Transformada. Transformada. Ya no tiene que haber las cosas de tu vieja naturaleza. No te puedes llevar por las cosas del mundo, sino por las cosas del Señor. ¿Qué más dice? Gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. Miren lo que dice. Gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. La gente que anda por voluntad propia es porque tiene malos deseos. Así de claro. La gente que no se somete a lo que Dios dice y anda por su propia voluntad es porque tiene malos deseos, porque quiero hacer lo que a mí me da la gana, porque lo que dice Dios no me parece. Porque yo no quiero perdonar a los que me ofendieron porque ellos se merecen ser castigados. Y Dios como no los castiga, entonces yo no les hablo. Y seguimos haciendo las cosas. Tenemos malos deseos. Queremos castigar, queremos lo que el espíritu rechaza, eso queremos. Porque nuestra carne está más viva que el espíritu. Y somos guiados por la carne. Y dice, andarán según sus propios malos deseos. Y dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Encima desafiarán al Señor. Porque le preguntarán, ellos mismos, dice, preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Dice, desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Ellos, los blasfemos, y esta gente que habla la palabra de Dios, esta gente no cree, duda, critica, murmura acerca de lo que la palabra dice, que el Señor vendrá por segunda vez. Entonces ellos dicen, uy, a mí me parece que eso es mentira, porque desde la antigüedad, desde la creación, todo sigue igual, no ha pasado nada. Esa gente habrá, dice, en los últimos tiempos. Esa gente que diga eso. Pero no, es mentira, Jesús no va a volver a venir. Si mira, las cosas siguen igual. Dijo que iba a venir un día y hasta ahora no viene. Y esa gente son como las 10 vírgenes prudentes o las 10 vírgenes insensatas. Insensato. Insensatas. Insensatas. Porque no se preocupan en prepararse para esa venida del Señor.
sino que se preocupan en las cosas del mundo y se dejan llevar por la gente del mundo, aquellos que blasfeman, que tienen maldad en su corazón, y aquellos que viven bajo sus propios deseos, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Dice, pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios. Mire lo que te hace recordar Pedro. Ellos dicen, no creen en lo que está escrito, pero lo que está escrito también dice que todo lo que se creó fue con la palabra del Señor. Y también está escrito y registrado en la palabra de Dios. Amén. Es lo que les hace recordar Pablo. Les dice, miren, no crean a esa gente que habla así, porque el Señor creó todo a su sola palabra, y la palabra de Dios, la escritura, lo registra. Dice, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y la subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. ¿Ok? Dice, hace recordar la inundación que hubo. ¿Cuál fue la inundación que hubo? ¿En el tiempo de quién? El diluvio. El diluvio en el tiempo, amén, en el tiempo de Noé, en el diluvio. Amén. Dice, pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. ¿Qué dijo el Señor? El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dice entonces, los ha guardado para el fuego y el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Miren lo que va a pasar. Dice, todo eso lo ha guardado para el fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Qué representa el fuego? El infierno. El infierno, amén. Dice, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción. Fuego, que es el infierno, juicio y destrucción tendrán los hombres perversos. Ese será el fin, o como lo van a juzgar a los hombres perversos en los últimos tiempos. Amén. ¿Ustedes creen que Pedro nos dice estas cosas para que nosotros tengamos miedo o para que nosotros tomemos conciencia de las cosas que Dios estableció, nos instruye para que cuando sea el día estemos preparados para esa venida del Señor? Es para instruirnos, ¿verdad? No es para llenarnos de temor, no es para llenarnos de angustia, es para que nos haga meditar en la palabra del Señor y cambiemos nuestro estilo de vida. Porque a veces, sin darnos cuenta, todavía estamos guardando amargura, resentimiento, falta de perdón. A veces estamos guardando todavía el rechazo que hemos tenido por nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos. A veces estamos guardando ahí cosas que debemos de venir al Señor y presentarlas. Porque nadie sabe el día ni la hora de su venida. Pero el Señor va a venir. Y si tu corazón y si tu mente no está transformada y tu corazón no está limpio, no podrás ver la gloria de Dios en tu vida. No podrás alcanzar esa salvación eterna. Y la venida del Señor solo va a ser para los que están preparados en Cristo Jesús. Amén. Dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Lo tiene claro? ¿Ok? Les dice, no se preocupen, que el Señor no tiene sus tiempos como los tuyos. El Señor tiene sus propios tiempos. Y los tiempos del Señor no solo es cuantificar los minutos, los días, los meses, no. Sino que los tiempos del Señor va acompañado de amor, compasión, misericordia, bondad, y es por eso que dilata su venida para que ustedes, tú y yo,
podamos alcanzar salvación en Él. Dilata sus tiempos, porque sus tiempos no solo son días, horas, minutos, años. Los tiempos del Señor vienen acompañados de esa bondad de Él, de esa misericordia de Él, de ese amor que te tiene a ti y a mí. Eso que hace que nos tenga paciencia y nos está hablando, entendiendo, perdonando, con tal de que tú y yo no nos perdamos en este mundo. Pero la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Los tiempos del Señor son distintos a los nuestros. Para nosotros un día pasa de un momento a otro. Para el Señor un día son 1000 años. Para que así nosotros podamos tener todo el tiempo del mundo de poder venir a Él. Amén. Pero preparémonos para ese tiempo. ¿Qué más dice? Dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa. Mira que el Señor no se tarda porque el Señor no tiene ningún obstáculo para cumplir su promesa. Cuando hablamos de Él, Él tiene el poderío, la soberanía para cumplir su promesa. Tiene el poder para hacerlo, dice la palabra de Dios. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan. Miren, algunos piensan que el Señor se tarda en cumplir su promesa. Señor, ¿tú por qué no cumples esto? ¿Por qué no cumples lo que me has prometido? Si tú me has prometido esto, acá está la respuesta. Como algunos piensan, dice, sino que tiene paciencia. Sino que tiene paciencia, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. ¿Sabes por qué no viene Cristo? Ya. Porque sí ha prometido que va a volver. ¿Ok? Él ha prometido que va a volver y lo va a cumplir. Pero ¿sabes por qué no viene ya? Porque la palabra de Dios dice que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que se vuelvan a Él. Por eso nos tiene paciencia, por eso no cumple esta promesa de su segunda venida ya. Porque nos tiene paciencia, porque te conoce a ti y me conoce a mí, porque sabe lo que todavía no hemos arreglado, porque sabe lo que todavía no hemos quitado de nosotros, porque sabe lo que a ti y a mí nos cuesta despojarnos de ciertas cosas, de aceptar, de reconocer y renunciar a lo que no es del Señor. Por eso es que no cumple su promesa de venir ya, no porque no pueda, no porque no quiera, sino porque nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia, dice, porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Ninguno de nosotros se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Por eso es su paciencia. No porque no tenga el poder de cumplir su promesa. Amén. ¿Qué más dice? Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿A qué hora va a llegar el Señor? En la noche. En la noche. Podríamos tomarlo en cuenta eso, ¿verdad? Podríamos tomarlo en cuenta. Hay una referencia. Hay una referencia y también nosotros debemos de entender algo. Por algo el Señor nos dice en su palabra que antes de que se oculte el sol, ¿qué debemos de hacer? Antes que se oculte el sol. Perdonar, limpiarnos de todo pecado. Señor, perdóname por haber hecho esto, por haber dicho esto, por haber cometido este pecado, todo. Antes que se oculte el sol, porque Él vendrá como ladrón por la noche. Amén. Y si tú te olvidaste de pedir perdón antes de dormir, y el Señor viene en la noche, como esa referencia que hace acerca del ladrón, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? ¿Qué pasaría? Así es, hermano Olguita. Fuimos abajito. Podríamos verlo. Amén. Así es. No podríamos ver al Señor. Quedamos. Amén.
nos quedamos. Nos quedaríamos. Amén. Nos quedaríamos. Y eso creo que no es agradable para nadie, ¿verdad? Eso para nadie es agradable. Dice, ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Amén. Miren lo que dice. Será quemado. O sea, será desaparecido. Será quemado, dice. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben de vivir una vida santa y dedicada a Dios. Una vida santa y dedicada a Dios. La persona que tiene una vida en santidad, ¿es una persona que ofende con sus palabras? ¿Es una persona que miente, que murmura, que critica, que habla palabras ociosas, que está en murmuración, en chisme, en crítica? No, ¿verdad? Una persona que tiene una vida santa y dedicada a Dios no habla así, sino que hace las cosas que hace su Padre. Es bondadoso, es misericordioso. ¿Qué más? Es perdonador. ¿Qué más es? ¿Qué más es? Es dador. Es dador. ¿Qué más es el Señor? Compasivo. Compasivo. Amén. Gloria a Dios. Es benigno. Es generoso. ¿Verdad? Es amoroso. Es amoroso. O sea, eso nos debe de identificar a nosotros. Dice que quien ha conocido a Dios, y no me cansaré de repetir este versículo que la palabra dice, el que ha conocido a Dios ha conocido el amor porque Dios es amor. Y nos dice que nosotros somos mensajeros de amor y paz. Mensajeros de amor y paz. Pero por ahí vemos algunas conflictivas. Conflictivos. Por ahí vemos algunos que airados. Algunos que se enojan con facilidad. Algunos que dicen las cosas y no saben qué daño están causando con sus palabras. Amén. Entonces nosotros, si tenemos una vida santa y dedicada a Dios, no podemos hablar de esa manera. Amén. Y para no hablar de esa manera es que algo ha tenido que pasar en nuestro interior. Para vivir en santidad y dedicados a Dios, algo ha tenido que pasar en nuestro interior. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia ¿de qué? Del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Todo lo que hablas, lo que dices, es lo que hay en tu corazón. Amén. Todo lo que hay en tu corazón. Si todo el tiempo tus palabras son negativas, entonces ¿qué puede haber en tu corazón? ¿Cosas buenas? No, ¿verdad? Ay, que no sabes hacer eso. Ay, que me dijiste. Ay, ¿por qué eres así? Que mira que nada sabes hacer, que no haces. Si hablamos así es porque no hay cosas buenas en nuestro corazón. Solo hay crítica, amargura, resentimiento. Pueden haber tantas cosas que no son del agrado a Dios. Amén. Porque para que nosotros transmitamos algo, es que primero en tu interior ha debido de pasar algo. Amén. Ha debido de pasar algo. Y tú lo vas a transmitir. Eso debemos de entenderlo bien. Dice, vivir una vida santa y dedicada a Dios. Y esperar con ansias la venida del día de Dios. Esperar con ansias, dice, los hijos de Dios deben de esperar con ansias. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá el Señor? Amén. No, ay, qué miedo, ya viene el Señor, ay, mamita, y si viene en la noche, qué miedo, y se están comiendo las uñas, le da insomnio, no pueden dormir y están. El Señor no dice eso. La palabra de Dios dice que nosotros lo debemos de esperar con ansia, con alegría, con gozo, la venida del Señor. Amén. Debemos, porque estamos preparados, porque estamos trabajando para eso.
No podemos atribularnos, no podemos tener miedo ni angustia de que el Señor va a venir. Ay, ¿a dónde me iré? ¿Cómo que a dónde me iré? ¿Dónde está tu convicción, tu fe y esa transformación que Dios ha hecho en tu vida? ¿Dónde está? Amén. Lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de esta palabra es que nosotros meditemos en esa venida del Señor para estar preparados para ese tiempo y no perezcamos como los impíos, como los malvados, en fuego, en juicio. No permitamos eso. El Señor nos está hablando hoy de su venida, que pronto vendrá, para que tú vuelvas tu corazón a Él. No para otra cosa, es para que tú vuelvas tu corazón a Él. Porque Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, que nadie no alcance salvación. Él quiere que todos seamos salvos. Amén, que todos seamos salvos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Cuando el Señor habla que dice que se fundirán por el calor de las llamas, porque el Espíritu Santo de Dios inundará esta tierra y se llevará a los hijos del rey. Amén. Y esta tierra se consumirá. Y dice que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Ya no más habrá dolor, ya no más habrá quebranto, ya no más habrán injusticias, ni nada de esas cosas que te causaron dolor, pena, tristeza, por las cuales tú padeciste. No. El lugar que Dios nos ha prometido es un lugar de justicia, donde reinará la justicia de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tres cosas. ¿Cómo nos tiene que encontrar el Señor? En paz. ¿Qué más? Intachables. E irreprensibles. E irreprensibles. Muy bien. Ya, esto les tiene que quedar grabado en su mente y en su corazón. Tres formas en las que el Señor nos tiene que encontrar. Tres formas en las que el Señor nos tiene que encontrar. En paz, intachables e irreprensibles, dice el Señor. Amén. Dice, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué busca el Señor tardando en cumplir su promesa? ¿Qué busca? Que nos arrepentamos. Que nos arrepentamos y seamos salvos. Dice, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor, por no cumplir su promesa ya, es para salvación, para que todos se salven y ninguno perezca. Tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuanto entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes son los que transgiversan la palabra de Dios? Los ignorantes y los inconstantes. Ellos van a torcer la palabra de Dios. Ellos lo van a poner a su manera, a lo que se les acomode, a lo que ellos quieran, mas no a lo que Dios establece. Nosotros tenemos que vivir íntegros, obedeciendo lo que Dios establece, aun cuando para ti o para mí sea difícil de hacer. Pidámosle al Señor que nos fortalezca, que nos dé esa convicción y esa obediencia para cumplir lo que Él nos manda.
porque de eso depende tu salvación. De eso depende que seas arrebatado con el Señor. ¿Qué más dice? Pero ustedes, amados hermanos, ya que saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. ¿Qué nos está advirtiendo Pedro? Que van a haber personas que están firmes en la palabra de Dios, pero que si les dan oído a esta gente ignorante y a esta gente inconstante, los pueden hacer caer en estas cosas que a Dios no le agrada. Amén. Cuídense, nos dice Pedro, porque esa es la naturaleza del ser humano. Muchas veces, dado a lo malo, dado a lo que se le acomoda, dado a transgiversar la palabra del Señor para acomodarla a su naturaleza. Amén. Pero no es lo que Dios establece. ¿Qué más dice? Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados. Amén. Para que no caigan de su firme postura. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En dos cosas tienes que preocuparte en crecer. En la gracia del Señor y en el conocimiento de Dios. En la gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esas dos cosas tenemos que enfocarnos, porque esas dos cosas es lo que nos van a hacer permanecer frente a cualquier situación. Y vamos a alcanzar salvación. Amén. Dice, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios que a través de su palabra nos instruye, nos exhorta, nos motiva, nos anima, nos enseña para que nosotros podamos tener esa palabra bien afirmada en nuestra mente y en nuestro corazón. El tiempo del Señor está cerca, hermana y hermano. El tiempo del Señor está cerca. Y el Señor a través de su palabra nos instruye a que volvamos nuestra vida al Señor. El Señor no está parado a la puerta esperando por ti y por mí para juzgarte, para señalarte, para humillarte, para ofenderte. No. El Señor está parado a la puerta esperando que tú y yo nos volvamos a Él. Él está con los brazos abiertos, cual padre de hijo pródigo. Está con los brazos abiertos esperando por ti y por mí. Sea lo que sea que has podido cometer, sea lo que sea que has podido hacer o lo que hayas guardado en tu corazón, no tengas temor. El Señor está con los brazos abiertos esperando por ti, para limpiarte de ese pecado, para darte identidad, para fortalecerte, para animarte y así puedas perseverar hasta el día en el que el Señor venga por segunda vez. Su promesa se tarda porque nos tiene paciencia. Y si Él nos tiene paciencia es porque nos ama. Porque te ama a ti y me ama a mí. Él no ama tu pecado quizás, no lo ama. Pero te ama a ti y me ama a mí. Y está en busca de nosotros. Está tocando a la puerta. El Señor está tocando a la puerta, está llamándonos para que nos volvamos a Él y así podamos ser libres del pecado y estemos preparados, estemos en paz, intachables e irreprensibles cuando Papito Dios venga por segunda vez por cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios no sea algo que solo pasa por tu mente, pasa por tu vida como un libro cualquiera, no. Que la palabra de Dios sea esa palabra que te ayude a ser del agrado de Dios cada día de tu vida. Amén. Dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor.
En esas dos cosas debemos crecer. Esa debe ser nuestra prioridad y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás, todo lo que tu corazón ha anhelado, todo lo que has deseado, vendrá por añadidura. Pero tengamos clara esta palabra del Señor. Esta palabra del Señor que hoy nos ha sido revelada no es para causar temor, miedo o zozobra en nuestros corazones, sino para animarnos y exhortarnos que si el Señor se tarda en venir es porque nos tiene paciencia y porque está buscando que todos regresemos a Él, para que cuando Él vuelva a venir no seamos arrebatados con nuestro Señor, para poder ver esa tierra prometida, para poder estar en ese lugar que Él nos ha prometido. Amén. Bendito sea su nombre. Espero esta palabra quede escrita en su mente y en su corazón y así puedan ser oidoras y hacedoras de ella. Y que todo lo que el Señor hoy nos ha revelado a través de su palabra, ustedes sean mensajeras de amor y paz y lo compartan con su familia, lo compartan con su entorno. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno y misericordioso. No señalemos, no seamos instrumentos del enemigo donde estemos señalando lo malo que tienen las personas. No, nosotros no somos del enemigo. Nosotros no tenemos sabiduría diabólica, como dice Santiago. Nosotros tenemos sabiduría de lo alto, esa que viene de Dios, esa que viene del Padre, para que nosotros podamos hablar con coherencia, con amor, con misericordia, con bondad. No hemos venido a juzgar ni a señalar, dice la palabra de Dios. Hemos venido a ser instrumentos de Dios para que el mundo no se pierda. Y así es que prediquemos, enseñemos, compartamos esa palabra. Los tiempos de Dios están cerca, sí, están cerca. Pero Dios te está esperando con los brazos abiertos. Porque Dios no quiere que perezcas, sino que seas salvo para gloria de su nombre. Amén. Amén, hermanas. Es una palabra bonita que Dios nos ha compartido. Ha sido cortita la enseñanza el día de hoy, pero yo creo que hemos sido edificadas. Yo creo que hemos sido llenas de esa palabra que vamos a poner ahora en práctica para que estemos preparados para esos tiempos de la segunda venida del Señor. Amén. Que Dios las bendiga a cada una de ustedes, que puedan no solo ser oidoras de esta palabra, sino también hacedoras, sean mensajeras de esta palabra, compartan con su familia. Un domingo que se junten la familia, hablen de la segunda venida del Señor. El Señor está por venir, pongámonos a cuenta con Él, volvamos nuestro corazón, volvamos nuestro rostro al Señor, porque Él está ahí y nunca te rechazará, nunca, el Señor nunca te rechazará. Siempre te aceptará y te dará esa identidad que el mundo y el enemigo te robaron. Amén. Para gloria de su nombre. Que tengan un bendecido fin de semana al lado de su familia. Que Dios los guarde, los cuide, los proteja, los prospere. Que si alguno está enfermo, que sea sano en el nombre de Jesús. Y que si alguno tiene alguna necesidad, alguna situación difícil, que salga en victoria para gloria de Dios. Amén. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana. Nos vemos el día martes. Dios los bendiga.